Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy sutil esa presentación sobre las piedras en el camino, ¿no? En realidad no están en el camino, están en mi riñón izquierdo, porque hoy la ecografía reveló que tengo 3 piedras allí en el riñón. Pero bueno, aquí estamos, seguimos firmes, no nos van a detener, vamos a terminar la semana de oración. Lo tenemos al Doc, de todas maneras. ¿Dónde está el Doc? Doc, no faltes ningún día, quédate acá. Cuando veas que me empiece a inclinar así un poquitito, baja enseguida porque es un cólico renal que está llegando. Bueno, antes de comenzar con el tema de esta noche, quiero saludar a algunos amigos que están siguiendo la transmisión por internet. Ayer se acuerdan que nos saludaba el pastor Carlos Vélez. Bueno, él esta noche no nos va a poder acompañar, pero está su esposa Luciana allí siguiendo la transmisión. El pastor Carlos Vélez está teniendo una campaña en la localidad de Cuadro Nacional, en Mendoza. Está predicando todas las noches, así que nuestras oraciones también para esa campaña, para que Dios pueda tocar los corazones de las personas. Luciana, que nos está allí sintonizando también, le mandamos un saludo muy grande. Desde Paraná queremos saludar a algunos amigos que tenemos conectados también. La familia de Marilí, ¿sí? Marilí, Chachi, Nadia y Anita, ¿sí? Que están allí desde de Paraná siguiendo la transmisión. Un saludo muy grande también. Y también de la ciudad de Paraná tenemos a Néstor y a Danisa, que están siguiendo la transmisión por internet. Así que un saludo muy grande también para nuestros amigos que nos están sintonizando. Bueno, y ayer me sorprendió algo gratamente. Mi mamá no es muy tecnológica, que digamos, pero ella vive con un sobrino mío que tiene 17 años y ayer en uno de los mensajes que tuvimos la oportunidad de mandar, le mandé un mensaje a mi sobrino Mauro para que pueda sintonizar la transmisión. Y cuando terminé de predicar, yo no sabía si había leído el mensaje, ¿no? Cuando terminé de predicar me dijo que se había conectado y que habían visto la transmisión junto con mi mamá. Así que un saludo especial para Mauro, mi sobrino, está próximo a terminar allí el colegio secundario. Y un saludo muy grande también, lógicamente, para mi querida madre, que todavía tengo el privilegio de tenerla con vida y poder disfrutar todavía de su presencia. Así que un saludo muy grande para ellos allí en San Francisco, Córdoba. Hablando un poquito de la familia, quisiera contarles algo de mi experiencia cuando era niño. De paso allí, en la ciudad donde me crié, después de que mis padres dieron vueltas por algunas casas alquiladas hasta que finalmente lograron comprar su terreno y de a poquito comenzar allí a construir la casa en la cual nosotros nos criamos, ¿no? Los 4 hijos, 3 mujeres mayores, yo soy el único varón y el menor de la familia, nos criamos prácticamente allí en esa casa. La casa era muy sencilla, muy precaria, pero había algo que me gustaba de esa casa y era el patio, porque el patio no tenía límites. Ahora, bueno, ya se ha poblado todo, ¿no? Hay casas alrededor de toda la manzana, pero cuando yo era pequeño prácticamente no teníamos perímetro, así que salir al patio de mi casa era prácticamente tener toda la manzana a disposición. Frente de mi casa, medio 100 diagonal, existe todavía una curtiembre, ¿sí? Un lugar donde procesan cueros vacunos y en esa curtiembre, bueno, después se destinan los cueros que se procesan para las fábricas que fabrican zapatos, carteras y demás. Había algunos cueros que de repente allí quedaban en desuso y nosotros los utilizábamos para hacer chozas, ¿sí? No soy indígena por las dudas, ¿no? Pero en el lugar donde me crié cuando era chico hacíamos chozas, ¿no? No sé si alguno ha tenido ese privilegio, ¿no? Capaz que viviendo acá en Buenos Aires es medio complicado, ¿no? Pero en el patio de mi casa hacíamos chozas, con palos allí, con ramas, con árboles. Bueno, y acondicionábamos todas las chozas y era espectacular. Había un vecino también que nos proporcionaba de algo muy interesante. De la casa donde me crié, no la casa de al lado, sino la que seguía, había un vecino que se dedicaba a fabricar macetas de cemento. Macetas de cemento. Tenía sus moldes, fabricaba vasijas de todo tipo, circulares, cuadradas, lo que sea, grandes, pequeñas, de todo un poco. Y él fabricaba allí, después de que las pintaba, las embellecía, las ponía lógicamente allí a la venta. Pero había muchas de esas macetas que se partían y que ya no servían. Y él las arrojaba en el fondo del patio de su casa, que conectaba también de alguna manera con el patio de mi casa. Así que nosotros
solíamos a ir al lugar donde él desechaba todos los restos de macetas y había moldes, había vasijas que estaban quebradas, que no se podían vender, pero que para nosotros como niños servían para jugar. Y nos divertíamos también con eso. Ahora, cuando algo se quiebra, cuando algo se rompe, cuando algo se quebranta, es muy difícil que nosotros podamos repararlo. De hecho, este hombre, las macetas que se quebraban, las vasijas allí que se rompían, no las podía reparar y las tenía que desechar. En la vida cristiana, gracias a Dios, no funciona de la misma manera. Porque si Dios siguiera ese criterio con nosotros, ninguno de nosotros podría llevar adelante una obra saludable, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido quebrantados. Y voy a atrever a decir algo más, en algún momento de nuestra vida necesitamos ser quebrantados. Y la Biblia presenta a Dios como el gran alfarero, que de repente agarra una vasija y cuando encuentra que hay un detalle o hay algo que no le gusta, ese alfarero quebranta, rompe, limpia y vuelve a hacer, pero a partir del mismo elemento, a partir de la misma materia prima que somos nosotros. El desierto del quebranto, que es el título del tema de esta noche, como ya lo mencionamos en la noche anterior, vamos a hablar acerca de Moisés. Yo interpreto en la Biblia que Moisés es el que mejor representa esto del quebranto, esto de que romper, quebrantar, pero volver a elaborar a partir del mismo elemento. Moisés representa allí este concepto, ¿no?, del desierto del quebranto. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo número 7. Hechos capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 20. Unos dicen, bueno, va a hablar de Moisés y se va al libro de Hechos. No me he equivocado. En realidad en Hechos, allí en el capítulo 7, aparece la testificación de Esteban, previo a que él iba a ser finalmente sacrificado como un mártir. Y entonces en su presentación magistral, él habla acerca del ministerio de grandes hombres de la Biblia. Entre ellos él cita allí la vida de Moisés. Dice a partir del versículo 20 de Hechos 7 lo siguiente: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como un hijo suyo. Qué lindo es escuchar que Moisés había sido agradable para Dios. Y yo creo que esta expresión pertenece a cada uno de nosotros. Nosotros no hemos nacido por casualidad en este mundo, somos agradables para el Señor. Pero aquí se suscita un problema, y el problema es que hay una orden de mandar a matar a todos los niños, y con tan solo 3 meses, la madre de Moisés decide ponerlo allí en una canasta, en el río, con tal de salvar la vida de su hijo. Vivió solo 3 meses en su hogar y fue arrancado. Da la sensación a veces que los procesos son dolorosos, pero cuando nosotros conocemos los planes de Dios, en medio de todo el contexto nos damos cuenta de que existía un propósito de salvar la vida de Moisés frente a esta situación difícil. Así que no te preocupes de repente si vos notás que a lo mejor las cosas no salen como están planificadas. Siempre dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, detrás de todas cosas que nos suceden, Dios trata de alguna u otra manera encauzarlas para poder llevar adelante sus propósitos. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 22. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora, Moisés era hebreo, pero fue criado como un egipcio. Comía comidas egipcias, vestía como los egipcios, tenía la cultura egipcia. Pero Dios es tan grande y es tan maravilloso que cuando la hija de Faraón lo recoge allí, ella dice, yo no lo voy a criar. Y manda a buscar una nodriza, una madre sustituta,
entre comillas, para que lo críe, y quien termina criando a Moisés justamente es su propia madre. Ahora es interesante, allí el espíritu de profecía, Elena de White, dice que la madre de Moisés lo crió hasta los 12 años. 12 años. Y ella sabía que tenía que aprovechar el tiempo al máximo con su hijo, porque sabía que en algún momento iba a tener que entregarlo a la hija de Faraón. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta en esta noche. Damas aquí presentes, chicas aquí presentes, tal vez alguna está próxima a pensar en tener un hijo, o lo ve como algo, un proyecto futuro, o de repente hay alguien que ya tiene hijos, ¿sí? ¿Saben lo que dice el espíritu de profecía en relación a este tema? De paso, lean el capítulo 22 del libro Patriarcas y Profetas. Es impresionante las indicaciones que se dan de cómo una madre debe cuidar a su hijo. Algunas de las citas que aparecen allí, en este libro, dicen lo siguiente: de su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija de Faraón lo adoptó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. Otra cita dice: toda la vida de Moisés y la gran comisión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la obra de una madre piadosa. Y esta última cita es impresionante. Toda madre debe comprender que su tiempo no tiene precio. Dice el dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y a veces lo pensamos en función de ¿qué? De la pareja. ¿Sí? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, aquí también detrás de un gran hombre hubo una gran mujer. Y esa mujer fue su mamá. Cuando cumplió los 12 años Moisés, lo tuvo que llevar al templo y con los egipcios, y tuvo que entregarlo. Y ahí empieza toda la obra adversa ¿de quién? De Satanás. Porque Satanás tenía que empezar a deshacer todo lo que él había aprendido siendo niño, ¿sí? Ahora, ¿había planes con Moisés en relación a los egipcios? Sí, había planes. Y hay otra cita del espíritu de profecía que dice lo siguiente: en la corte del faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca, es decir, el faraón, había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Todo lo que la madre había construido en esos 12 años, ahora el diablo dice, bueno, hay que deshacer todo eso. Porque el propósito era que Moisés llegara a ser faraón. Entonces fue instruido ¿en qué? En la guerra, en lo civil, en las estrategias. Y empezó a actuar y a pensar como un egipcio. Él estaba siendo preparado para ser el sucesor de Faraón. Pero lo que el diablo no sabía es que Dios tenía un plan aún mayor para Moisés. Dice el versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y quiero detenerme un momento en esta frase. Le vino al corazón. Y aquí no se está refiriendo a un arrebato de Moisés emocional, dice, bueno, voy a hacer esto. No, está hablando de algo que ya venía atormentándolo. De repente pienso en Moisés acostado allí en su cama y pensando que Dios tenía un plan superior para él, que no era el plan de Dios que él llegara a ser un faraón. Ahora, ¿cuántas veces tuviste esa misma impresión? Que se te vino al corazón un pensamiento, una idea, una reflexión de algo que querés cambiar. Hay algo que empieza a molestar allí en tu vida. Hay algo que de a poquito es como si fuese una, iba a decir una piedrita, ¿no? Y me iba a acordar de los cálculos, ¿no? Pero es una piedrita en el zapato, ¿no? Que es como que empieza allí y de repente el dolor parece como que se hace más intenso. Y hay algo que empieza a florecer, pero no estás seguro de eso, pero empieza a crecer. Sentís en tu corazón de repente que elegiste una carrera y no te está satisfaciendo. Y sentís de repente que esa carrera
no es lo que Dios quiere para tu vida. Y a lo mejor pasó 1 año, 2 años y empezás a sentirte incómodo. Sentís en tu corazón que tenés que de repente cambiar un grupo de amigos que no está siendo una buena influencia. Que tenés ciertas prácticas, que los querés a esos amigos, que los conocés de hace muchos años, pero sentís en tu corazón que no es el lugar donde tenés que estar. De repente sentís en tu corazón que tenés que cortar con una relación de noviazgo que a lo mejor no está siendo del todo productiva. Muchas veces empezamos a sentir esas cosas en nuestro corazón a través de diferentes cosas. Puede ser un sermón, puede ser un libro que te abre la mente y lo leíste y es como que, no sé si les ha pasado, ¿no? Leen un libro y sienten como que el libro los atraviesa así, y parece como que si el autor hubiese escrito el libro pensando en uno mismo. O de repente agarrás la Biblia y lees un versículo y decís, esto es para mí, esto es lo que yo estaba necesitando. Y capaz que ese versículo lo leíste un montón de veces, pero sentís que es eso lo que Dios te está diciendo en este momento. Y Moisés en ese momento sentía en su corazón que algo tenía que cambiar. Ahora, él empieza a tener el deseo de acercarse a sus hermanos. Empieza a tener el deseo de tener más contacto con ellos. Porque, ¿saben una cosa? Moisés, por revelación divina, dice Elena de White, sabía que Dios lo había elegido para ser el libertador. Dice allí Patriarcas y Profetas que los ángeles le dieron esta comisión a él y a los ancianos de Israel. Dios lo llamó y ese sentimiento que empezó allí como algo chiquitito empezó a crecer y él sabía que tenía que cumplir esa misión. Ahora el texto bíblico sigue diciendo, versículo 24, y al ver que uno de sus hermanos era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y mis queridos jóvenes que están aquí presentes y los que están sintonizándonos allí por internet, yo quiero destacar 2 errores que muchas veces cometemos cuando recibimos el llamado de Dios. 2 errores muy comunes. Y el primero es que suponemos o pensamos que ni bien recibimos el llamado de Dios, estamos preparados para llevar adelante la tarea. Y déjenme decirles que eso no es así. Moisés dice, bueno, ya no aguanto más con esta que siento dentro de mi corazón, ya tengo que hacer algo. Y salgo allí, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Y ya estoy preparado. Y salió allí con sus fuerzas y vio de repente que un egipcio estaba maltratando allí a un hermano suyo. ¿Y saben cuántas veces Moisés había visto eso? Un montón de veces. ¿Cuántas veces Moisés había andado allí con su carro recorriendo los lugares donde los egipcios sometían al pueblo de Israel? Muchas veces él había visto a sus hermanos sufrir. Pero en ese momento dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Y Moisés pensó que a través de la guerra Dios iba a liberar a su pueblo. Y él pensó que ya estaba preparado, y él pensó que ya estaba listo para salir a la batalla. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el llamado viene con la capacitación, pero la capacitación no es instantánea. Puede demorar un tiempo, porque tenemos que entrar en ese proceso del quebranto, tenemos que entrar en ese proceso donde Dios tiene que sacar de nuestra mente preconceptos, ideas, prejuicios, para que podamos llevar adelante la misión. Noten ustedes este paralelismo. Jesús sirvió 3 años, pero para servir esos 3 años se preparó 30 años. Y gran parte de su vida él la pasó en la carpintería, entre serruchos y martillos, y pensando de repente, Señor, ¿cuándo me va a llegar el día? Y tenía 30 años, ¿no?
¿Y qué me dirían ustedes si un joven de 30 años hoy por hoy todavía está en casa? Uno dice, ¡ay, 30 años, ¿no? Ya tenés que salir, ¿no? Como que ya hay que abrir las alas, ¿no? Y Jesús decía, y Señor, y ya quiero empezar a trabajar, ¿y cuándo? Tranquilo. Ese es el primer error que cometemos. Pensamos que Dios nos llamó y enseguida ya tenemos que salir a la acción. Tranquilo. Y les voy a contar una experiencia que me pasó. Cuando apenas me bauticé, bien a la vuelta de mi casa, ¿sí?, hay un salón del reino de los testigos de Jehová, ¿sí? Y entonces yo, como con mi nueva fe adventista, yo decía, bueno, estos testigos de Jehová que vienen todos los días, yo lo voy a agarrar ahora y le voy a enseñar, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y yo hacía un par de meses que estaba bautizado y apareció allí el testigo de Jehová en casa. Y concordamos, ¿no?, un día para que él viniera, ¿sí?, y empezáramos allí a debatir, ¿no?, de las verdades de la palabra de Dios. Bueno, resumiendo la historia, me liquidó. Hasta puso en duda algunos conceptos que tuve que verdaderamente ponerme a estudiar. Y descubrí allí que no estaba preparado. Yo quería salir a comerme el mundo, pero en realidad necesitaba sacar de mi mente y de mi cabeza algunas cuestiones, que Dios quebrante algunas cosas para yo poder llevar adelante la misión. Y el segundo error, queridos jóvenes, que cometemos es suponer que Dios te va a bendecir en Egipto. En Egipto Dios no te puede bendecir. Tenés que salir de Egipto. Moisés estaba en Egipto, pero estaba contaminado con todo el ambiente allí pagano que existía. Y él tenía que salir de Egipto a la escuela del desierto. Porque Dios te llama de Egipto, pero te bendice en el desierto. Dios se manifestó en la zarza ardiendo, no en Egipto, sino en el desierto. Y Egipto es sinónimo de todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Puede ser tu trabajo, que de repente, no digo que sea un trabajo malo, ¿no?, pero a lo mejor estás tantas horas trabajando y vos te das cuenta que renegás y que no tenés paz y que no tenés tranquilidad. Ese es tu Egipto. Y a veces o necesitas trabajar menos, o necesitas cambiar las condiciones de trabajo, o necesitas cambiar el trabajo. Porque queremos que Dios nos bendiga en el lugar donde estamos. Y Dios te dice, no, acá yo no te voy a bendecir, no te puedo bendecir acá. Porque si yo te bendigo acá, estoy dando validez al lugar donde vos estás. Y yo no puedo validar un lugar donde vos te encontrás, donde hay paganismo, donde hay idolatría. Dios no bendice en Egipto. Tu Egipto se puede convertir en las cosas que mencionamos recién. Noviazgos, carreras, un montón de pecados acariciados de nuestra vida. Dios nos llama, pone ese fuego en nuestro corazón, ya no lo podemos resistir porque empieza a trabajar con mucha fuerza, pero te dice, vení conmigo al desierto, porque allí, en aquel lugar, no te puedo bendecir. Por eso escuchaba hace un tiempo una frase de un predicador que decía lo siguiente: no pongas una coma donde Dios ha puesto un punto. No pongas una coma donde Dios ha puesto un punto. Y no coloques un punto donde Dios solamente ha puesto una coma, una pausa. A veces nos empecinamos con algo y decimos, tiene que ser así, y tiene que ser así. Y Dios ahí ya puso un punto, y es un punto final, y no se va a mover, porque si Él cediera, nos estaría haciendo daño. Y a veces vienen esas pausas, y el desierto es una pausa. Es un espacio de tiempo donde Dios nos hace esperar y nos dice, tranquilo, no te adelantes. En Egipto Dios no te puede bendecir. Dice el versículo 26, y al día siguiente se presentó, fíjense la intención de Moisés, va un día y ve que un israelita lo están golpeando y ¡pah!, mata al egipcio y ¡pum!, y lo tira, ¿no?
Al día siguiente va nuevamente, se presenta y ve que dos israelitas están allí discutiendo, dos hermanos. Y entonces le dice, tranquilo, no se maltraten, o sea, quédense en paz. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En el desierto de Madián, Dios quebrantó a Moisés. Y es muy difícil hoy encontrar una carrera o una materia que dure 40 años. Pero Moisés estuvo 40 años y tuvo que desaprender un montón de cosas. Pero por sobre todas las cosas, además de desaprender todo lo que había aprendido en Egipto, él tuvo que aprender a confiar en Dios. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente. Es una cita que está también allí en el libro Patriarcas y Profetas. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. ¿Se acuerdan de Mousa ayer? Que decía, el desierto es el mejor lugar para encontrarte a vos mismo. ¿Sí? ¿Sentís los latidos de tu corazón? Bueno, aquí dice, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán importantes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Miren lo que dice esta parte, que es espectacular. Allí, en aquel lugar, entre las montañas, en el desierto, fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. 40 años de preparación. Ahora, hay otro detalle aquí. Sus primeros 40 años en Egipto, 40 años de preparación. Tenía 80 años. Y a veces uno puede llegar a suponer, bueno, ya, y hermano, si hasta los 80 no sacaste tu carrera, es como que, si hasta los 80 no cumpliste tu sueño, es como que ya está, ya, dedicate a otra cosa. Y saben que en el Salmo 90 que escribe Moisés, él hace referencia, ¿no?, a los años del hombre, ¿no? Dice, y los más fuertes llegan hasta los 80, dice. Y hay una expresión allí, uno de los versículos que dice, confirma la obra de tus manos. Es como que en un momento Moisés, allí, después de pasar 40 años en el desierto, habrá pensado, Señor, tus ángeles me comunicaron que yo habría de ser el libertador de Israel, pero han pasado ya 80 años y tu palabra todavía no se ha cumplido. Y no me quiero adelantar a uno de los temas que vamos a ver durante esta semana, el tema de mañana, el desierto de la espera. Pero nosotros también tenemos que aprender a esperar en Dios. Y aquí nos habla acerca de la paciencia. Aquí nos habla de que Él barrió el orgullo, dejó de lado el lujo, dejó de lado la comodidad. Moisés tenía todo lo que quería allí en el templo de los egipcios. En esta época Moisés no andaría en un auto común aquí por las calles de Palermo. Él andaría en un helicóptero, tranquilamente, moviéndose por donde quisiera. Entraría donde quisiera. A todos los lugares donde llegara, a Moisés le harían allí reverencia para que pase. Bueno, él dejó de lado todas esas cosas. Él dejó de lado todos esos beneficios terrenales a fin de cumplir el propósito de Dios. Y uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos para cumplir el propósito de Dios es la comodidad.
No queremos dejar nuestra zona de confort. Pero mis queridos jóvenes y aquellos que nos están sintonizando también, a todos los hombres de Dios se les pidió que dejaran su zona de confort. Se les pidió que dejaran el lujo para tener una vida sencilla, una vida austera, para que en el silencio allí puedan aprender a escuchar la voz de Dios. Hay un libro titulado 7 nombres. 7 nombres. Estos nombres que aparecen allí en este libro son biografías breves de personas que fueron destacadas para el autor que finalmente termina escribiendo este libro. Dentro de estas 7 biografías destacadas, aparece una que me llamó la atención, y es la biografía de William Wilberforce. Creo que tenemos allí la imagen, la vamos a ver ahora a continuación para que nos familiaricemos con él. William Wilberforce. Bueno, él nació el 24 de agosto de 1759 en Inglaterra, hijo de un rico mercader, huérfano a los 17 años, se trasladó a vivir con su tío en Londres. Fueron pasando los años, era un muchacho muy inteligente, tenía un potencial muy grande para llegar a lograr grandes cosas. Estudió en el colegio de Cambridge y se hizo muy amigo de William Pitt. ¿Y quién fue William Pitt? Bueno, su amigo de la facultad. Con los años llegó a ser primer ministro de Gran Bretaña durante 20 años. O sea que tenía una influencia muy grande. Él comenzó su carrera política a los 21 años. Y todo el mundo decía, según las biografías allí que leí, que él estaba destinado para llegar a ser seguramente también primer ministro. Sin embargo, él decidió dejar de lado ese puesto que se le ofrecía, renunciar allí a su banca que él tenía, que formaba parte del Congreso de Gran Bretaña. Sencillamente, ¿saben para qué? Para trabajar a favor de los esclavos de Inglaterra. Cristiano, el hombre, trabajó incansablemente, renunciando a todos los placeres de este mundo para poder alcanzar ese objetivo, por personas que ni siquiera conocía en su totalidad. Pero él veía cómo había muchas personas que estaban siendo sometidas a la esclavitud. Renuncia a su comodidad y a los planes personales para liberar a estas personas. El 23 de julio de 1833, el acta de abolición de esclavitud fue aprobada, pero 3 días después, él falleció. Aprobaron aquello por lo que él tanto trabajó, pero 3 días después de que se aprobó esa acta, él murió. Muchísimas personas, muchas personas, hoy agradecen su esfuerzo de renunciar a la comodidad, a sus influencias, al lujo, para que estas personas puedan alcanzar la libertad. Desde entonces, se abolió la esclavitud allí en aquel país. En el año 2006 se grabó una película, Amazing Grace, búsquenla, está basada en la vida de este hombre. Hubo alguien también como Moisés que estuvo dispuesto a renunciar al lujo y a todos los beneficios que él tenía para reclutarse en la escuela del desierto para que su pueblo pueda tener una vida mejor. Pero ¿saben una cosa? Moisés no entró en la tierra prometida. Los dejó allí en el umbral. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, tranquilo, hasta acá llegaste. ¿Cuántas personas de repente hay en el mundo que necesitan de nuestro trabajo para que puedan ser liberadas de su opresión? Ayer mencionábamos que la historia grande y la historia maravillosa se escribe después del desierto.
Pero Moisés tuvo que decidir, dejar la comodidad. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás dispuesto a dejar Egipto? ¿Estás dispuesto a ser quebrantado? ¿Estás dispuesto a que Dios reestructure nuevamente tu vida para que cambie tus prioridades? Y ¿saben una cosa? Ni siquiera es para tu propio beneficio. Ni siquiera es para tu propio beneficio. Es para el beneficio de aquel que en este momento tal vez está sufriendo y necesita ser liberado de la opresión del pecado. Dios hoy necesita personas con el espíritu de Moisés, dispuestos a ser reclutados en el desierto del quebranto, para que podamos llevar adelante la misión que Él nos ha encomendado. Para eso estamos en esta tierra, quebrantados, pero con el propósito de cumplir esa misión grande, que va a salvar sin duda a muchas personas. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a tener en clara la misión. No importa si son 30, 40, los años que sean, pero que el Señor se tome el tiempo necesario para barrer de nuestra vida el orgullo, la suficiencia propia, y para que implante en nuestro corazón ese líder poderoso que realiza grandes cosas por la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, en esta noche que nos quebrantes, que quiebres, Señor, de nuestra vida el orgullo, que saques de nuestra mente todas las ideas y los preconceptos que no nos permiten escuchar tu voz. Y que así como Moisés renunció al lujo, al placer, que nosotros también podamos hacerlo, a fin de que seamos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Llévanos al desierto, Señor, purifícanos y háblanos a través de la zarza, porque allí en el desierto es donde tú deseas manifestarte. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Fernando, por el mensaje, pero no te me vayas. No, vení. Vení, Siempre acá. le hacemos lo mismo. Sí. Igual va a ser así todas las noches, así que... No, siempre vos quedate. Bueno, realmente agradecemos a Dios por estos mensajes. Y ojalá que se pueda ir sumando más gente también desde la transmisión. Creo que en algún momento llegaron a ser 40 personas que estaban viendo, así que bueno, gracias por haber acompañado. Amén. Pero bueno, para los que todavía no se animan, están como que, bueno, no sé, voy a ver qué pinta. Llueve, sí, dicen. Llueve. Pero es una llovizna esto. Claro, esto se escucha como si fuera vendaval, pero es una llovizna. Pero bueno, Se junta agua acá, por eso se suena tan fuerte. por eso. Dicen. Fer, si nos tenés que, como hacemos siempre, si nos tenés que hacer una venta del día del miércoles, ¿por qué no podemos faltar? Bien, primero, si yo vengo a predicar con 3 cálculos renales, Si eso no es razón suficiente. puede venir cualquier persona con lluvia, con truenos, con lo que sea. Primera cosa. Segunda cosa, mañana vamos a hablar acerca del desierto de la espera. Y nos vamos a centrar principalmente en la vida de David, un siervo de Dios, un siervo conforme al corazón de Dios, que aprendió a esperar, Y en la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy, tiene que ser todo ya y ahora. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a esperar. ¿Qué pasa si no esperamos? Hay un detalle también en el tema de mañana que vamos a tratar también. Así Que que aprendamos a esperar. vos, hacemos un zoom, Adrián, hacemos un zoom. Vení, acércate. Ya con esto no tenés excusas. Mañana nos tenés que estar acompañando. 7:30. 7:30. Puntuales. Uriarte 2435. Y vamos a cerrar con
Claro, con esta payasada que hacemos. Y sí. ¿Vos trajiste ¿Sí? el tuyo? No, dije que lo tengas a mano, Juan, Perdón, pero me perdón, está perdón. fallando. Fue mi culpa. Vamos a hacer la selfie para ir tentando a los que todavía no se animan, ¿sí? A que nos vayan acompañando. Yo todas las noches agarro un almohadón. Para el viernes me voy a quedar sin almohadón, pero bueno. Ahí está. La sacás vos que tenés el zárate brazo largo. El palito selfie involucrado. Ahí está. A ver. Vamos. Ustedes amúchense atrás, así salimos todos. Ahí va. ¿Alguien sale? ¿Tapó a alguien allá? No sé si me pongo ahí. Esto es el alto. Muy bien, sonrían, que van dos. Una más. Listo. Ahí va, muy bien. Muchas gracias, Fer. Bueno, así que los despedimos, ¿sí? Ahí Hugo se despide y los esperamos mañana. 7:30 en punto. 7:30 en punto. No faltar. No faltar, van a estar los chicos del IAF. Va a estar Fer. Va a estar Fer. Porque va a estar Fer. Sí. ¿Sí? Y bueno, nada, nos vamos a casita. Sí. Dale, bueno, nos vemos mañana, Juan. Nos vemos mañana. Y bueno, que tengan un lindo viaje. No se mojen Tengan un lindo tanto. viaje, que no se mojen.